Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Poquito a poquito, que la vida es una y hay que vivirla bien bonito. Señoras y señores, qué buen comienzo musical con esta joven, Marta Santos, una joven de Villanueva del Río, de Sevilla, de Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, una amante de la música, joven realmente con un talento espectacular y bueno, y por supuesto con un trabajo con color y calor para esta jornada de este sábado. Marta Santos con esta versión de Bien Bonito. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, a edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Bueno, señoras y señores, aquí estamos en esta jornada bellísima en Buenos Aires. Fría mañana, de esta jornada de este día sábado 18 de mayo del 2024. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio y a Ximena también y a todo su equipo, damos la continuidad nosotros hasta las 13 en este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la República Argentina, en el Río de la Plata, sus descendientes, los que gustan de la cultura española, los que gustan de la cultura europea. Bueno, todos se suman en esta jornada de este día sábado 18 de mayo. Abrazo grande, Manuel Corral Vide, Manolo. Bueno, estamos con el equipo completo para esta jornada de sábado en estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí está Gustavo. Hola, Gustavo, muy buen día, bienvenido al programa como siempre. Belén Dipsa en lo que hice producción también de nuestro programa y en las redes sociales también, claro que sí. Mónica Cervantes en la producción ejecutiva de nuestra propuesta comunicacional. Mili Dipsa en lo que hice producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Quien les habla, dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el santoral conmemora a San Félix de Cantalice, oriundo de Italia y conocido también como el fraile del buen ánimo en el trabajo, que fue un fraile investigador y místico que se convirtió en monje capuchino, dedicándose a orar y a la caridad con frases como los ojos en la tierra, el espíritu en el cielo y en la mano el Santísimo Rosario. El nombre Félix es de origen latín y significa feliz y afortunado. Así que para todos los Félix, también nuestro saludo desde aquí, desde el Sol de Nuestra España. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Museos, les cuento esto, porque desde el año 1977 se celebra este día por las organizaciones que cumplen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. También hoy es el Día Mundial del Whisky. Miren ustedes, esta bebida alcohólica, traducida en español como agua de vida, que es originaria de Escocia, desde el año 1494, por un especialista en destilados que era Blair Bowman. Así que por eso. Así que bueno, obviamente Escocia y tiene relación con la música celta también, y todo lo que tiene que ver con la parte céltica, así que bueno, por eso lo destacamos el Día Mundial del Whisky también. Así que bueno, también hoy es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Miren ustedes, con la finalidad de destacar el papel fundamental de investigación de las plantas en lo que es la conservación del ambiente y los beneficios que brindan a los seres vivos, y realmente es así. Bueno, señoras y señores, hoy también es el Día de la Escarapela, acá en la República Argentina. Nuestra escarapela, nuestra enseña patria, claro que sí, porque en 1812 se creó por solicitud del general Manuel Belgrano durante el primer triunvirato como un distintivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata y tuvo como objetivo también unificar
los colores del ejército, también distinguirse de otros ejércitos y también fomentar la unidad nacional. Finalmente, en el año 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó su día al símbolo patrio argentino. Enhorabuena, llevamos la celeste y blanca dentro del corazón, como siempre, claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Les cuento. Contenidos del día. Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito del transporte argentino desde algún punto de la República Argentina, nos va a estar dando un pantallazo general de todo lo que está pasando aquí en el tránsito y en el transporte en el ámbito nacional. También, como siempre, nuestro embajador del deporte, como lo digo yo, del deporte español, Tony Cabot, con todas las novedades del deportivo español también, del deporte de español. Hablaremos un poquito de la liga, hablaremos un poco del deporte español, de lo que es el deportivo español. Me dijo que quería hablar algunas cositas de tenis. Bueno, lo vamos a ver en un ratito con él. Belén Dixa, como siempre, con las últimas noticias sobre la realeza de España, nuestra madre patria, muchas informaciones de nuestros reyes. Así que estén atentos, porque ya se van a estar enterando. Mili Dipsa, con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina como de España, como siempre. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino desde la costa atlántica con su base de operaciones, nos va a estar contando buenas novedades. Bueno, les cuento, vamos a estar charlando hoy con Alfredo Miranda, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, porque hay una invitación para todos ustedes para lo que es el 101º aniversario de la institución, 101 años de la institución, y vamos a tener más noticias, obviamente, de la Federación Castellana y Leonesa de la Argentina, y tenemos las actividades y los eventos del Centro Asturiano, pero además tendremos toda la información y toda la música, tanto nacional, la información tan nacional, como de nuestra madre patria. Así que tenemos para todo, de todo y para todos. Y aparte, ayer, que fue el Día de las Letras Galegas, tan importante, 17 de mayo, vamos a estar explayándonos con Mili Dipsa, porque hay novedades de hoy, eventos, por ejemplo, uno que arrancó hace un ratito, justamente en el Centro Carballiño, que estaba previsto para las 10:30 de la mañana, después les vamos a contar, más tarde a la media tarde también, a la tarde-noche también, todo que tiene que ver con el Día de las Letras Gallegas, tan importante, por cierto, así que ya les vamos a estar contando. Bueno, señoras y señores, les voy a contar rapidito que va a haber a partir de hoy y el sábado que viene, un sorteo, atención, sorteo de 2 tarjetas, en este caso, uno para cada ganador, va a haber 2 ganadores, una entrada para el almuerzo al aniversario número 99 del Centro Cangas del Narcea, que se va a realizar el próximo 26 de mayo, allí vamos a estar también, ahí en la calle Beruti 4643, en el barrio de Palermo. Van a haber 2 ganadores, uno para cada uno. Atención con esto que es muy importante. Pero ahora, Mili Dipsa les va a ir anticipando cómo tienen que estar en contacto vía celular, también para llamados, mensajes, todo lo que quieran, y el sorteo de Cangas Narcea, Carlos Ferré, nuestro querido Carlos Ferré, presidente de la institución. Carlos, te mando un gran abrazo para vos y toda la comisión directiva, que están atentos, ¿no es cierto?, para recibir a todos los comensales en lo que va a ser la gran fiesta de los 99 años, el próximo 26 de mayo, de Cangas de Narcea en la calle Beruti. También las redes sociales, Mili Dipsa, fría mañana en Buenos Aires, ya vamos a ir con los datos del tiempo. Buen día, buen sábado, bienvenida muchacha. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá estamos, la verdad que sí, que frío, la verdad que ya podemos decir que no es invierno, porque muchos decimos estamos en invierno, no, es otoño, señoras y señores, es otoño, pero bueno, se viene fresco, la verdad que sí, así que hay que abrigarse, camperita, pullover, para no resfriarse, para no caer con dolores de garganta también, Pero claro que sí. Bueno, para que ya vayan teniéndolo en cuenta, datos de las 11 de la mañana, datos actualizados, 12 grados 2 décimas. La temperatura actual en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, hoy máxima de 14, no mucho, Mili, Totalmente, así que bueno, como decíamos al principio del programa y como decíamos también el sábado pasado, ustedes recuerdan que les dijimos, miren que se viene otro sorteo, así que atención, señoras, señores, ya está en marcha este sorteo para ganarse, atención, son 2 ganadores, una entrada a cada uno para el almuerzo aniversario número 99 del Centro Cangas del Narcea. Así que atención, aquellos que quieran participar, ¿cómo pueden hacer? Muy, pero muy simple. Tienen que comunicarse a la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36
76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Y a través del Instagram, atención, a través del Instagram del Sol de Nuestra España, también van a poder ver que está el post ahí que dice sorteo en grande y está el escudo de Cangas del Narcea, dice aniversario 99, Centro Cangas del Narcea, así que pueden participar por esa vía también. Así que presten atención, Central de Oyentes 11 36 76 6100 y si no a través del Instagram de El Sol de Nuestra España. Muy pero muy simple, amigos, amigas, pueden participar, pueden llamar a la Central de Oyentes, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp y si no a través del Instagram El Sol de Nuestra España y ahí se pueden anotar para participar. Muy pero muy simple, vamos a estar sorteando el sábado que viene, minutos antes de finalizar el programa, así que tienen tiempito todavía en el día de hoy, en la semana y el sábado que viene, pero a no dormir, porque después llega el momento y a último momento están ahí llamando, se juntan, claro. Se forma un embudo, ustedes no saben lo que es, se forma un embudo de todos los llamados, de todos los mensajes, así que les vamos anticipando, les vamos avisando, así que vayan anotándose 11 36 76 6100 para participar o a través de Instagram El Sol de Nuestra España. Perfecto, Mili, muchas gracias entonces. Bueno, acá hace frío, ¿no es cierto? Pero estamos con tiempo soleado. En estos momentos en Cangas del Narcea, en Asturias, 12 grados una décima, pero está lloviendo y copiosamente. Miren cómo está el tiempo realmente. Bueno, señoras y señores, estamos juntos hasta las 13 en esta gran propuesta que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos, separador mediante, llega el momento, como siempre, que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Gustavo. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y bueno, y por supuesto en este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que preside la institución, junto a toda la comisión directiva. Juan Manuel Posada como vicepresidente y todos los que integran esa comisión que trabajan constantemente por y para la institución. Enhorabuena, a seguir adelante. Bien, les quiero contar que a propósito, y hablando del Centro Asturiano, les recordamos que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 horas en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. He visto los otros días algunas fotos también que suben en las redes sociales y uno le pone el me gusta también, el like, y porque sin lugar a dudas es muy importante el trabajo que llevan. Y es una actividad, el Team 60, para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Abierto realmente para la comunidad, es muy importante. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, mucho más. Para consultar por esta actividad del Team 60, Asturiano Team 60, ustedes tienen que escribir a este correo electrónico, asturiano team60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team60 @gmail.com. Esto es muy importante. Y después por WhatsApp también lo pueden hacer al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Para que lo tengan en cuenta y disfrútenlo realmente. Bueno, otro tema. Esta noche, una noche muy especial, porque a partir de las 20 en la sala Alejandro Casona, que allí vamos a estar en la calle Solís 475, el espectáculo Que Viva España. Va a haber zarzuela,
romanza y ópera. 3 tenores, 3 espectaculares. Así que zarzuela, romanza y ópera esta noche, recuerden, a partir de las 20 en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Que viva España, en la calle Solís al 400, para disfrutarlo, realmente. Si van esta noche, un ratito antes, media hora antes, pasan allí mismo para retirar, a comprar las entradas con un precio que es accesible, lo pueden adquirir perfectamente bien para que disfruten de un gran espectáculo. Solamente el título ya lo dice todo. ¡Que viva España! ¿Qué les puedo decir? Así que bueno, a disfrutarlo. Zarzuela, romanza y ópera esta noche en la sala Alejandro Casona. Hora 20, vayan un ratito antes, no se queden afuera. Yo sé por qué se los digo, van a disfrutar de un gran, pero gran espectáculo. Bien, a propósito, hablando de espectáculos, el Bridgestone, no hay más capacidad. Les aclaro, les dejo esta información, que el gran baile Bridgerton del 1 de junio, localidades agotadas. No hay más disposición para poder ingresar. Es un éxito el Bridgerton a nivel mundial. Y acá en la Argentina, el Centro Asturiano de Buenos Aires, con su sala Alejandro Casona, lo lleva adelante. Así que localidades agotadas. Próximamente va a haber fechas. Muy pronto ya les vamos a estar comentando a todos ustedes. También no me quiero olvidar la 5ª edición de la Copa Oviedo. Atención, 5ª edición de la Copa Oviedo, porque realmente va a ser algo muy importante, con una programación para esta jornada de este día sábado, que arranca obviamente al mediodía, ahora en un ratito a las 12 del mediodía, sigue mañana, domingo también a partir del mediodía. Bueno, una propuesta muy importante de la 5ª edición de la Copa Oviedo, que se lleva adelante en el campo de deportes del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, para no perdérselo realmente. Bueno, a propósito, para no perdérselo tampoco lo que va a pasar el 8 de junio. ¿Saben por qué? Porque el 8 de junio vuelve la Expo Celta. Es un éxito. Y bueno, y si es un éxito, hay que reiterarlo y disfrutarlo porque mucha gente ha quedado afuera. Entonces, el 8 de junio vuelve la Expo Celta a partir de la hora 19 y luego el gran Festival Celta a partir de las 20, donde también en la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400 del Centro Asturiano, ya les vamos a estar contando qué artistas van a estar presentes para el día 8 de junio, para que lo tengan en cuenta. Otro tema. Les informamos que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Mucha gente se viene sumando, así que eso es muy importante. No importa las edades, pueden ser jóvenes, no tan jóvenes, más maduritos. Todos pueden ingresar al coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, damas, caballeros. Así que bueno, excelente la propuesta. Para estar también el coro asturiano del Centro Asturiano, y todo lo que le están contando a todos ustedes, hay forma de estar en contacto con la institución de esta manera. Correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo es informativos@centroasturianobsas.org.ar. informativos@centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, teléfono de base de la casa, en vez del 11 marcan el 15 51 58 58 58. Pero además, aquellos que quieran llamar a la administración del Centro Asturiano en la calle Solís, de lunes a viernes, de 10 a 18, está el personal administrativo. Hay un teléfono que es el 4381-0654. Reitero, 4381-0654. ¿Está? Y si no, le vuelvo a repetir el celular, 11 51 58 58 58.
Además, no se olviden que las puertas están abiertas del Centro Asturiano para poder asociarse a la institución, sean asturianos o sean españoles de otras comunidades, o sean argentinos también, o de otras nacionalidades. Las puertas del Asturiano están abiertas para todos. Así que enhorabuena a sumarse a esta gran institución que es el Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, hablando de Asturias, yo quiero compartir la música. Pero ¿saben qué? Vamos a disfrutar en esta ocasión a una voz muy joven. Tiene 33 años aproximadamente, si no me equivoco. Esta chica joven ha nacido en Mieres, en Asturias, nació en Mieres. El Concello de Mieres, se pueden imaginar que es una hija predilecta del Concello de Mieres y sin lugar a dudas esta mujer talentosa es cantautora, es cantante e intérprete. Estuvo en el programa musical de televisión La Voz, en Telecinco. Bueno, comenzó de muy chica, realmente, su infancia en la villa del Mieres, de Mieres del Camín, del Camín, pero ¿saben qué? Tiene una voz muy particular, muy especial, y la vamos a compartir a ella. Se llama, el verdadero nombre de ella es Paula Fernández Vázquez, pero conocida artísticamente como Paula Rojo. La vamos a compartir ahora a Paula Rojo desde Mieres, Asturias, y esta versión tan particular. La juventud se hace presente acá en el programa. El título, Mientras salga el sol. Vamos con Paula Rojo en el aire. Mientras salga el sol siempre puede haber algo que brille en mi interior. Ya no miro. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, aquí en el Sol de Nuestra España llega nuestro embajador del deporte español y todo el polideportivo, como siempre, que es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para ti y para la gente que escucha el Sol de Nuestra España en esta jornada tan importante para el fútbol español. Sí. Ya que esto se acaba, entramos en la recta final, Óscar, y empiezan a pasar cosas, empieza a ver ya la antesala de la Eurocopa, sí, y empieza todo el mundo del fútbol a estar con los ojos puestos en Alemania porque las ligas ya empiezan a finiquitar. Claro que sí, claro que sí. Tony, contame algo de La Roja, ¿qué es lo que está pasando con la selección española? Bueno, a falta de 2 jornadas para el final de la Liga Española, como decía, empiezan ya toda la rumorología alrededor de La Roja, sí, y sobre todo se empieza a hablar de quiénes van a ser los centrocampistas que van a acompañar a Rodri, el mediocentro del Manchester City, en la medular. Está muy claro que arriba serán Morata en la punta con Lamine Yamal por derecha y Nico Williams, el puñal que tiene el Athletic de Bilbao, por izquierda. Sí. Había que ver quién acompañaba, como digo, a Rodri, y había varias variantes, valga la redundancia. Una era Fabián, el interior del Napoli, sí, y otra era Isco, el jugador malagueño Isco Alarcón, que venía de una muy mala racha en el Real Madrid, venía después de 2 o 3 años prácticamente sin tener minutos, sí, y ha tenido una segunda juventud en este Betis de Manuel Pellegrini. Ha sido MVP de 6 partidos en esta temporada, ha dado 11 asistencias de gol y está en un momento sublime de juego. Sí. Toda la prensa de Madrid estaba a favor de que Isco fuese parte del elenco de Luis de la Fuente, sí, pero la noticia es que Isco esta mañana se rompe el peroné y ha dicho adiós a la Eurocopa en una entrada fortuita, sí, en el duelo ante Las Palmas. Sí. Parecía una lesión de gemelo y se transformó en una lesión de gravedad, así que todas las esperanzas de ver a Isco en una gran competición, despedirse por todo lo grande, sí, han quedado truncadas, y esa es la actualidad de la selección española, Óscar, que debutará el 15 de junio en Berlín contra la Croacia de Modric, y la Croacia subcampeona del mundo de hace 2 mundiales, ¿no? Claro que sí, qué pena, realmente, qué pena. Bueno, ¿qué pasa con el Barça? Contame, Tony. Bueno, el Barça ahora mismo es la caja de los truenos. Se abrió el otro día con una victoria pírrica entre la Almería. Sí. Sabemos que Laporta había dicho que Xavi iba a continuar la próxima temporada, sí, a pesar de que Xavi había dicho que se iba al final de la temporada. Todo un sainete alrededor
de este Barça y sobre todo de este final de temporada donde el Barça ya no aspira a ninguno de los grandes títulos, sí. Pero la noticia está en la rueda de prensa después del partido del Barça en Almería. Xavi, por fin, se puede decir que en un sincericidio admitió que el Barça está a años luz del Real Madrid, tanto a nivel institucional como deportivo, como mediático, sí. Y es una verdad que a un tipo como Laporta, que es optimista, que va al frente, sí. que muchas veces no quiere ver la realidad y va con el pecho por delante, y le ha ido muy bien muchas veces, sí. A Laporta no le gustó esa actitud de Xavi, lo vio derrotado ante un Madrid que la realidad es que está pletórico el Real Madrid. Hay que recordar que el 1 de junio jugará la final en Wembley contra el Borussia de Dortmund, para que podría ser su Copa de Europa número 15. Sí. Es alguna cosa con lo del Real Madrid, lo de Ancelotti, una camada de jugadores jóvenes, y la realidad es que el Barça está muy lejos de esos niveles que ahora mismo el Madrid manifiesta. Entonces hay grieta entre Laporta y Xavi. Xavi quiso una reunión con Laporta para ver si los rumores que se habían filtrado eran verdad. Laporta no quiere reunirse con Xavi, quiere esperar a que acabe la temporada, sí, sí. Así que parece que algo se ha roto y que Xavi no continuará en el Barça la temporada que viene, a falta de que sea una noticia oficial. Claro que sí, claro que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, fecha 37 que arranca hoy de la Liga, porque la 38 ya finaliza, pero la 37 hoy a la tarde, a las 4 de la tarde a la vez, enfrente al Getafe, pero para mañana, domingo, todos juntos vienen: Athletic Bilbao Sevilla, Atlético Madrid Osasuna, Barcelona Rayo Vallecano, Cádiz Las Palmas, Granada Celta de Vigo, Mallorca Almería, Betis Real Sociedad, Valencia Girona, Villarreal Real Madrid. Encuentros que todos para mañana a las 2 de la tarde, obviamente el mismo horario que ya está previsto por la Liga Española. ¿Es así, no es cierto, Tony? Sí, correcto. Hay que recordar que la penúltima y la última jornada se juegan en horarios, en el mismo horario todos los partidos, para que no haya ningún tipo de especulación. Claro. Y que nada pueda suceder especulando con los resultados. Pero la Liga Española hace mucho tiempo que está definida por arriba. El Madrid es campeón, el Barça está segundo con 79 puntos, por lo que iría a esa Supercopa de Arabia que tanto dinero inyectan los clubes y que tan importante es. El Girona se ha garantizado ya la Champions junto al Atlético de Madrid, y falta el Atlético jugará la UEFA, y la Real Sociedad, Betis y Villarreal van a pelear por 2 puestos de UEFA. Hasta aquí todo bien. La pelea va a estar en los puestos que dan acceso o que te mandan directamente a segunda división. Sabemos que el Almería y el Granada hace tiempo que están sentenciados, pero el Cádiz el otro día, en una derrota épica, en una victoria épica en el campo del Sevilla, venció por 0-1 y ahora se coloca con 32 puntos a falta de 2 jornadas y tiene a tiro al Mallorca con 36 puntos y al Celta con 37 puntos. Por lo tanto, hay que mirar que el Cádiz esta jornada juega en casa contra Las Palmas. Si el Cádiz le gana a Las Palmas y el Mallorca pierde en casa contra la Almería, el Cádiz se lo jugaría todo en esa última jornada para conseguir el milagro contra una Almería que ya está descendido, y el Mallorca jugaría fuera de casa en un partido durísimo en el campo del Getafe. Así que desde el sur de España, desde Cádiz, desde una afición siempre optimista, siempre alegre, una afición que siempre ha sido referente en cuanto a cánticos y alegría en España, se agarra a un clavo ardiendo. Está Cádiz en la calle, además empieza la primavera, empieza el buen tiempo, empiezan las terracitas con el pescadito fresco, así que hay esperanza en Cádiz, Óscar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, obviamente, pero claro, sin lugar a dudas el Madrid está motivado con 93 puntos, viene en la tabla, siguiéndolo el Barcelona con 79, pero no hay quien lo baje al Madrid sin lugar a dudas. Es decir, que los muchachos del Real Madrid, querido Tony Cabot, como el título del programa que se hacía con el Bambino, que estabas vos, con Caruso Lombardi y Coppola, están motivados, es así, sin lugar a dudas. Así es, qué gran programa ese que metimos con el Bambino Veira, con Guille Coppola. El lujo de compartir mesa con estos señores fue enorme, y el título hacía honor a lo que era el programa, motivación absoluta, y la misma motivación que hay ahora mismo tanto en Madrid, donde todo va bien, estadio nuevo, Mbappé llegando el año que viene, el Madrid que jugará esa final de la Champions, jugadores muy involucrados con el club, todo el viento viene de cola en Madrid, y en Cádiz, en el sur de España, pues va a haber que luchar, va a haber que pelear, pero por lo menos hay esperanza
insisto, después de una victoria épica en el Ramón Sánchez Pizjuán, campo del Sevilla, en ese derbi andaluz que se jugó hace unos días. Perfecto, perfecto. ¿Tenés alguna acotación para hacerme de Rafa Nadal, querido Tony Cabot? Sí, bueno, Rafa Nadal, sabemos que hay que mirar con lupa cada movimiento que hace, cada entreno, porque está seguramente jugando sus últimos meses, sus últimos partidos, pero parece ser, por lo que dice el círculo cercano a Rafa Nadal, que llega con garantías a París, y es que Carlos Moyá, el entrenador del Balear, piensa que va a aguantar que va a aguantar partidos a 5 sets, sí. Confía en que tenga Roland Garros, lo ve muy bien físicamente, pero sobre todo dice que le ve esa mentalidad de killer de las grandes épocas. Así que Carlos Moyá, que es la persona más próxima al tenista manacorí, campeón de tantos y tantos Grand Slams y seguramente en el top 3 mundial del tenis histórico. Vamos a ver si Rafa Nadal da la gran sorpresa en el Roland Garros, porque no es favorito ni mucho menos, más allá de que sea el torneo que le coronó como uno de los grandes del tenis mundial, ¿no? Ajá, perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a la primera C ahora, hablando del Deportivo Español, que el domingo pasado le ganó 1-0 a JJ Urquiza, en este caso, y ahora se está preparando porque tiene otro partido interesante, pero como visitante el miércoles que viene frente a Yupanqui. Es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es. A ver si se encadenó o se volvió al seno de la victoria. Y la noticia igualmente era que Apuzzo iba a seguir al mando, ¿no?, del Deportivo Español. Exacto. Se había notificado la continuidad del ex DT de Huracán, que había tomado las riendas del equipo de manera interina. Así que después de que saliese Gastón Badoni, la buena noticia es que va a estar Apuzzo al mando del equipo, y eso siempre es buena señal porque los jugadores saben a lo que atenerse, y si después encima vences a JJ Urquiza por 1-0, retornas a la victoria después de 4 partidos, es que las cosas empiezan a ir bien en Deportivo Español, que así siga, Óscar. Claro que sí. Así que, bueno, Tony, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, un abrazo para todos. Abrazo grande y espero que hayas pasado lindo el cumpleaños. Lo pasaste muy bien el otro día de tu cumple, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, disfruté mucho el día de mi cumpleaños, me hicieron sentir como en casa, bien. Me llevaron a comer algunos platos ricos de algún mesón clásico de Avenida de Mayo. Bien. Y lo pasé bien. Excelente. Así que bueno, Tony, te mando un abrazo grande, buen fin de semana, quedamos en línea privada y no me cortes, Tony, Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Hacemos una pausa del programa, tenemos pausa comercial del programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias, vamos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo M830 para todo el país. Fresca mañanita en Buenos Aires, ¿eh? Así que hay que abrigarse. Está un tiempo soleado, pero muy agradable realmente las condiciones climáticas para el día de hoy, pero hay que abrigarse realmente, ¿eh? Han pasado ya exactamente 44 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina, 44 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria en España, una hora menos en Canarias. Tiempo de servicios en El Sol de Nuestra España para todos ustedes. Vamos con los números de la suerte. Quiniela nocturna anoche en la ciudad a la cabeza. Favoreció el número 8071, 8071. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció al número 2789, 2789. Tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 787, 787. Santa Fe anoche a la cabeza favoreció al número 2515, 2515. Entre Ríos anoche a la cabeza favoreció el número 6266, 6266. Y en Córdoba anoche a la cabeza favoreció al número 4710, 47110. Muy bien, y recuerden que estamos con sorteo. ¿Y cómo pueden hacer para participar? Muy, pero muy simple. Miren, tienen que comunicarse al 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, porque pueden ganarse una entrada para el almuerzo aniversario número 99 del Centro Cangas del Narcea. ¿Cuándo va a ser? El próximo 26 de mayo a las 13:30 horas en la calle Beruti, 4643 en Capital Federal. Así que atención, van a ser 2 ganadores. Cada uno se va a llevar una entrada. Así que a participar, a no perderse esta oportunidad, pueden participar a través de llamada, de WhatsApp, de mensaje de texto también, y a través del Instagram del Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, nos buscan en Instagram como El Sol de Nuestra España. Ahí van a ver la publicación que dice sorteo y pueden participar. Muy simple, amigos, ¿eh?
Muy bien, perfecto. Vamos con cotizaciones que se han registrado en el día de ayer. Las monedas, el dólar oficial ayer para la compra cerró en 869 pesos con 87 centavos. Para la venta, 927 pesos con 80 centavos. El dólar blue ayer para la compra cerró en 1090 pesos. Para la venta, 1120 pesos. Dólar turista en el cierre de la jornada del día de ayer, 1448 pesos con 80 centavos. Pasamos al euro, el oficial para la compra ayer cerró en 934 pesos con 58. Para la venta, 1004 pesos con 9 centavos. Por último, el euro blue para la compra, 1071 pesos con 48 y para la venta, 1103 pesos con 95 centavos. También recuerden que estamos en YouTube. Nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España, muy simple, la verdad, El Sol de Nuestra España, ahí buscan, es más, en Google, si ponen, les va a aparecer el canal de YouTube, donde se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de los programas, como así también las entrevistas que son parte. Así que recuerden, El Sol de Nuestra España en YouTube, nos buscan, se suscriben gratuitamente y son parte de esta familia digital que cada día va creciendo más, ¿eh? Así que los esperamos por allá también por el canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces rapidito, como estamos en tiempo de servicios, les damos el calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES este mes de mayo. Atención para esta próxima semana, a ver, es que no superen los 213.732 pesos, reitero, a ver, es que no superen esta cifra, 213.732 pesos. Estas son las fechas de pago para esta próxima semana. Documentos que terminan en 7 cobran pasado mañana, lunes 20 de mayo. Documentos que terminan en 8 cobrarán a partir del día martes 21 de este mes y documentos que terminan en 9 el día miércoles 22 de mayo. Ahora, aquellos saberes que superan esta cifra, que superan los 213.732 pesos para esta próxima semana, estas son las dos fechas de pago. Documentos que terminan en 0 y 1, jueves 23 de mayo, documentos que terminan en 2 y 3 el viernes 24 de mayo. Todo esto es la agenda de calendario de pago para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES. El próximo sábado le vamos a brindar lo del ANSES y también lo del IPS, Instituto de Provisión Social de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer fue el Día de las Letras Gallegas. Después nos vamos a referir al tema porque hoy hay actos centrales. Uno de ellos se está llevando adelante ahora en estos momentos en el Centro Carballiño, en Vicente López. Pero en un ratito les vamos a contar con Mili Dipsa todo lo que tiene que ver con esta fecha tan importante y teniendo en cuenta de recordar a esta gran escritora que fue Luisa Villalta. Así que después lo vamos a comentar, esta gran escritora y docente. Pero hablando de Galicia, señoras y señores, nos vamos con la música de Galicia, con el conjunto Treixadura y en esta versión de esta muñeira de Santo Amaro. Treixadura, vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Ahora sí, el momento real del Sol de Nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, muchas noticias de la realeza. Muchas noticias de la realeza, como siempre, el top 3 de la realeza de España más el bonus track, ¿eh? Ah, bien, hoy tenemos bonus track. Hoy completito, así muy que, bien, como decimos acá, sale con fritas. Exactamente. Increíble. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Por supuesto, comenzamos con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Sofía, porque este jueves 16 de mayo la reina emérita, en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, recibió en audiencia a una representación de guardias civiles que cumplieron 50 años de su juramento de fidelidad a la bandera de España. Así que ahí estuvo la madre del rey Felipe VI con un traje de estampado con cuadros príncipe de Gales en color gris, ¿eh? Ah, mira qué lindo, ¿eh? Así que en color gris, ¿eh? Está sí, bueno eso, salga del negro, a veces la vemos utilizando gris, así que bueno. Sí, bueno, varió ahí la paleta de Sí, varió un poquito, así que mientras la reina Sofía continúa con su labor en la realeza, el rey emérito Juan Carlos regresó nuevamente a San Xenxo por el campeonato de regatas con el Bibrone. Ah, sigue todavía. Todavía sí, volvió a España nuevamente, así que bueno. Y algo de comentar que, aunque
ambos estén en el país español. Sí. Esta semana, el 14 de mayo, los eméritos cumplieron 62 años de aniversario de boda. Oh, 62 años. Pero por lo visto lo pasaron separados. separados. Y Separados. Igual algunos dicen, ya el compromiso fue raro. ¿Cómo dice Barassi? Raro. Sí, porque algunos estuvieron comentando y una de mis fuentes me dijo, puede ser, es muy cercano a eso de lo que sucedió, porque antes del casamiento, unos meses antes, se comprometieron ellos. Ujú. Se habían comprometido y en la casa de la reina Victoria Eugenia, Ujú. que es una de las grandes reinas de Europa, así consideradas, Ujú. algunos comentaron que el rey emérito Juan Carlos, en vez de arrodillarse para pedirle matrimonio, Sí. parece ser que le lanzó la caja con el anillo Ujú. a la reina Sofía, en ese Sí. momento no era reina. 62 años atrás. Sí, y le dijo, Sofi, cógelo. Lo tiró para arriba y menos mal que Y Sofía lo tuvo que lo agarrar. agarró. Bueno, esa fue la bueno. propuesta de casamiento. Mira lo que nos venimos a enterar. Bueno, quizás algunos sabían, otros no, como por ejemplo, yo no sabía. Bueno, acá aprendemos también de Es cultura, de historia. Una propuesta rara, sí, Sí. nunca la escuché. No, nunca la verdad que escuché. no. Le revolvió la caja con el anillo, lo tiró para arriba y agarró, esperó que ella la agarre la caja. Ujú. Y bueno, después ahí dieron el triple si quiero, porque Claro. se casaron por la iglesia civil, por la iglesia civil, por la parte civil, por la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Así que, Por 3. claro, porque, o sea, unieron dos monarquías. Claro. No eran. O sea, si agarraba la cajita era así, si no la agarraba era no. Claro, agarró la cajita, claro, adentro estaba el anillo y ahí era Sí. cuando le pidió matrimonio. Qué raro todo, la verdad. Bueno, nosotros no sabíamos, acá nos vamos enterando. Es lo que están diciendo y dicen que parece ser que pasó esto en la realidad. Esto hace 62 años 62 atrás. años atrás, sí, Bueno. sí. Así que bueno, una propuesta Historias, diferente. totalmente. Uno piensa capaz que, me han dicho oyentes, dicen, no, que a veces nos ponemos a hablar, ¿no? de estos temas. Y piensa que, bueno, que habrá sido toda una película de Disney, sí, un cuento de hadas. un cuento de hadas. Y bueno, parece saca acá y hubo revolvió. Totalmente nada que ver Tiró con para arriba la caja y. lo que teníamos pensado, nada que ver. Sí. Bueno. Algunos dicen, bueno, ahora están separados, pero. Y claro, O sea, siguen juntos, pero bueno, cada uno en su rumbo. claro, y justamente, bueno, esta semana se vio entonces, aniversario de boda, podemos decir, de casamiento, Ya la semana que viene. pero lo es la pasaron separados. Sí. La semana que viene es la del rey Felipe VI y la reina Leticia. Ah, mira. Igual ya se estuvieron compartiendo ahí algunas imágenes Ujú. por su boda. Bien. Así que, pero bueno, esta semana fue la de el rey emérito Juan Carlos y la reina Sofía. Muy bien, así, miren, Algo lo, nuevo miren- que miren lo aprender. que nos venimos a Una nueva enterar, ¿eh? propuesta, ¿eh? Totalmente. Que la hace la realeza. Así es. Ven cuando se juntan a la mesa, ¿no? Capaz que toman un café, un té, o van mismo a los eventos de la colectividad. No saben de qué hablar, pueden hablar de Ahí este hablamos tema. de estos temas, sí. ¿Sabes cómo le propuso casamiento el rey Juan Carlos a Sofía? Bueno, mira, yo sé, y ahí le cuenta. ¿Ves? Un tema de conversación. En vez de una película romántica, una película de comedia. fue. Así Totalmente. que bueno, ahora pasamos del top número 3 al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque este martes 14 de mayo en Oviedo, la reina de España presidió el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ujú. Así que estuvo también entregando las medallas de oro 2024, reconociendo lo que es el labor social y solidario, destacando que haya tenido un impacto social positivo. Bien. Así que ahí la reina Leticia dio un discurso destacando también los 160 años de la organización, Ujú. que es el mayor movimiento humanitario, ciudadano, independiente en el mundo. Mira. Así que ahí se la pudo ver también a Leticia, continúa con la lesión en el pie. Continúa con la lesión. Sí, y para lo va a llevar aquellos que no un tiempo. escucharon la semana pasada, lo que se estuvo comentando es que parece ser que la reina de España tiene roto la falange de uno de los dedos de su pie y bueno, le complica poder caminar y bueno, Ujú. tiene ahí un poco inmóvil, así que bueno, se la vio nuevamente con estas zapatillas que se volvieron tendencia. Sí, totalmente. La semana pasada habíamos Sí, hablado sí. y después en la semana nos decían tal cual lo del tema de las zapatillas. Sí, es de una marca británica. Ah, una marca Una británica. sí, que dicen que recrea la sensación de andar descalzos. Oh, miren qué lindo. Tiene amplio Bueno. talle porque estuve buscando ahí, pues sí. obviamente a la producción nos interesa, buscamos Totalmente, sí. todos los datos. Bueno, es de horma ancha y viene del 35 al 43. Ah, bueno, hay talle, Hay talle, para todas. hay talle. Exactamente. Así que bueno, ahí sigue esta 175 euros. Ah, hasta el precio tenemos. Obviamente, Muy sí. bien, bueno, Obviamente, sí. 175 euros. Aquellos que van a España las pueden conseguir. Totalmente. O bueno, sí, van sí. por Europa. Sí, no sé si lo enviarán para acá, pero bueno, aquellos que quieran tener las mismas zapatillas que la reina Leticia. Claramente, Ahí sí, porque estamos. dicen que también hoy mismo se está siguiendo mucho la tendencia de esto del barefoot,
que es un estilo minimalista y de como el de estar descalzo pero no descalzo. O sea, es una horma ancha, flexible, Claro. y tiene buena amortización, así que la reina por eso puede caminar también. Más bien. Bueno, y tiene que entrar, obviamente, ya seguramente estará en tratamiento con algo con ese tema. Sí. Encima, hoy la vamos a ver. Hoy la vamos hoy a la ver vamos a porque ver. está claramente el campeonato Copa de Su Majestad la Reina de Fútbol 2023-2024, que es en Zaragoza, del Barça versus el Real Sociedad de Fútbol del fútbol femenino. Del fútbol femenino. Fútbol femenino, Muy eso. bien, y va a estar ahí presente y obviamente porque la Copa de la Reina. Claro, obviamente es la Copa de ella, te iba a decir, sí, ¿no? Bueno, Sí, está bien, así que perfecto. Parece ser que está confirmado, bueno, que va a asistir. Va a asistir. Bueno, eso es lo importante, que esté por ahí también con las chicas del fútbol femenino, que España tiene también buen semillero, muy buen, el fútbol femenino. Siempre es como que se habla un poco más del masculino, pero las chicas de allá de España también, muy buenas, la verdad, el trabajo que hacen, la verdad que bien. Así que bueno, Leticia, la verdad que y con esta sí, también, no solamente 175 euros. 175 euros. Bueno, sí, puede ser que esté en precio. La verdad no tengo idea de las zapatillas de allá. Nos pueden comentar ustedes, si se quieren comunicar, nos van comentando, pero sí, la verdad que aquellos que la quieran, la pueden pedir o la pueden ir a buscar allá. Sí, así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero vienen los avisos parroquiales del Sol de Nuestra España, por supuesto, claro que sí. Eso te iba a decir. Porque se pueden sumar a la comunidad del Sol de Nuestra España de la siguiente manera. Se pueden sumar al YouTube, a nuestro canal de YouTube. Ahí ponen en el buscador El Sol de Nuestra España en YouTube, en ese icono rojo con adentro el triangulito, como si fuera un play. Ahí buscan en YouTube, ponen El Sol de Nuestra España y se suscriben a nuestro canal, y recuerden activar la campanita. Exactamente. Para que les lleguen todos los programas completos y las secciones. Claro, por ejemplo, ¿no? Querían escuchar la sección de realeza del sábado pasado, de esto que estábamos hablando de la zapatilla, pueden entrar al canal de YouTube y volver a disfrutarlo, que ya está ahí para escucharlo. Por supuesto. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en X, antiguamente llamado Twitter. Ahí nos buscan también como El Sol de Nuestra España y nos siguen y pueden formar también parte de la familia del Sol de Nuestra España en forma digital. Muy bien, Belén. Así que bueno, seguimos con la realeza. Por supuesto, ahora vamos con el top número 1 y vamos a hablar del rey Felipe VI, porque comenzó la semana con audiencias militares en el Palacio Real de Madrid, siendo que el martes viajó hacia Guipúzcoa para inaugurar la exposición 100 años de Eduardo Chillida con la colección telefónica. Así que con una selección de piezas del escultor. Y esta semana podemos decir que el rey estuvo cerca de Argentina. Estuvo cerca de Argentina. Estuvo cerquita de Argentina porque el jueves 16 de mayo en el Palacio Real de Madrid recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Guinea, Arabia Saudí, Kenia, Pakistán, Venezuela y Argentina. Así que, para quienes no saben qué son estas cartas credenciales, son el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España. ¿Sí? Y esta ceremonia de entrega se realiza desde el siglo XVIII, obviamente con el jefe de Estado español. Así que quien representa a la República Argentina ante el Reino de España es el señor Roberto Sebastián Bosch Esteves, quien sucederá en la representación en Madrid al exdiputado nacional de la UCR, Ricardo Alfonsín. Muy bien, así que ahí hicieron el cambio. Ahí, obviamente, hicieron ese cambio. Antes, el actual, ahora que está de embajador, estaba encargado de la parte de negocios en la Embajada Argentina en España. Bueno, y ahora pasó al frente de la sede diplomática. Muy bien, así que recordamos, es el embajador de Argentina en España. Sí. Así que algunos estuvieron comentando que ahora el actual presidente de Argentina, Javier Milei, está en España. Si se va a reunir con Felipe... y seguramente... No está confirmado, no está en la agenda. Pero con el embajador puede ser. Con el embajador sí, claro, seguramente, pero no está confirmado que haya ese nuevo contacto entre el rey de España y el presidente argentino. Muy bien, pero bueno, quizás con el embajador sí, ya que está nuevo en el puesto, ¿no? O sea, era parte de ahí del staff de la embajada argentina en España, pero obviamente ahora asumió. Así que bueno, aquellos que quieran más información, obviamente pueden buscar, porque este cambio se dio ahora esta semana, ¿verdad? Esta semana, sí, estas cartas credenciales que se dieron, Perfecto. Así que bueno, Mili Dipsa, tengo el bonus track. Bueno, vamos a ir con el bonus track, porque este 21 de mayo, esta semana, la princesa Leonor va a recibir medalla de la Corte de Aragón, va a recibir también el título de hija adoptiva de la capital aragonesa. Mira. Y también va a recibir la medalla de Aragón, bueno, la adoptan de Aragón. Sí.
3 distinciones en un mismo día va a recibir la princesa Leonor, que dicen que sigue los pasos de su padre, el rey Felipe VI, quien también recibió estas 3 distinciones en 1986, siendo caballero cadete en la Academia General Militar de Zaragoza. Así que está cumpliendo lo que estaba estipulado. Totalmente, a rajatabla, y ella sigue todo lo que viene, la verdad que muy bien el camino, siempre y está siguiendo, decimos, obviamente, por eso mismo recibe estas medallas, porque, bueno, su actuar también o sea, no solamente la formación, sino que la gente se interesa por lo que está haciendo ella, y obviamente la gente asiste a estos lugares para conocer un poquito más. Totalmente, y además, bueno, también atrae lo que es las nuevas generaciones, podemos decir, porque mucha gente se está acercando también a la realeza, también ven este cambio, ¿sí? Que también es un poco más moderno de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Claramente. Se rompió un poco más ahí, podemos decir, el hielo, digamos, entre la realeza y entre la gente, que a veces era un poco tieso, y ahora ya no, la verdad. Ahora está más cercano, está muy bien. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y ahora sí, amigos, antes de ir a la tanda de la radio, porque tenemos tanda de radio, les voy a recordar, estamos con sorteo, atención, pueden participar por una entrada para el almuerzo aniversario número 99 del Centro Cangas del Narcea. Son 2 ganadores, así que cada ganador se va a llevar una entrada a participar. Les voy a dejar la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y si no, a través de Instagram también pueden participar. Muy simple, en Instagram nos buscan como El Sol de Nuestra España, participan, y ¿quién dice? Pueden ir el próximo domingo 26 de mayo, que se va a estar realizando a partir de las 13:30 horas en la calle Beruti 4643, este almuerzo aniversario número 99 del Centro Cangas del Narcea. Así que bueno, atención, porque ya en la próxima hora viene Federación Castilla y León, viene eventos, viene Tránsito con Ernesto Arriaga, viene Roberto La Rosa con fútbol, así que a prestar atención. Belén, te pido quédate porque vamos a hablar de Eurovisión, Por supuesto, porque en Eurovisión... mamita. ¡Oh! Lo que ha pasado. Totalmente. Lo que ha pasado. Así que bueno, vamos a seguir ahora sí, vamos tanda de la radio y seguimos con El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. ¿Quién no recuerda a este grande de la música española pero internacional? El gran Nino Bravo. No se olviden, tienen que llamar para participar del sorteo de una entrada por persona. Hay 2 tarjetas, una por persona para el sorteo del aniversario número 99 de Centro Cangas del Narcea para el próximo sábado. Llamen 11 36 76 6100. Reitero, 11 36 76 6100, y si no, también en nuestras redes sociales, también en Instagram, y se comunican de esa manera, por cierto. Háganlo para poder participar, que sorteamos el sábado próximo, no se olviden. Te quiero es el título, como nosotros a ustedes. Nino Bravo en el aire, vamos. Ese clavel de tu piel y de tu amor. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras. En este momento que llega de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a la distancia a Emilce, lo mismo también a Néstor Seijas, al vicepresidente de la Federación, y a toda la comisión directiva de la Federación. Pero bueno, les quiero contar a ustedes que durante esta semana se dio
el motivo de la celebración de los 40 años de la autonomía de Castilla y León en el centro de la UNED de Zamora, con la presencia de nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, y una exposición a cargo del catedrático don Juan Andrés Blanco. Realmente un éxito lo que se llevó adelante para destacarlo también, sin lugar a dudas. Enhorabuena, por cierto. Bueno, en otro orden de cosas les quiero contar que la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina está convocando a voces para la formación del coro de la Federación, integrar voces de cada lugar del territorio argentino que se quieran sumar. Es una prueba virtual, va a haber grabaciones, partituras, letras que van a ser enviadas a cada coreuta en el lugar en que se encuentre del territorio nacional, y se va a facilitar también grabaciones de vocalizaciones con distintas tesituras de material informativo, de ser posible clases explicativas de colocación y la impostación vocal, que eso es muy importante, porque voces presenciales con voces virtuales, trabajo de ingeniería en sonido, una masa coral uniforme, así que está abierta la convocatoria a nivel país. Atención, ¿por qué? Porque luego se va a hacer una convocatoria a coro abierto con inteligencia artificial. Todo esto es muy importante, pero si quieren tener más informes, les doy un correo electrónico que es el siguiente: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y si no, los martes y jueves en el horario de 9 a 17, reitero, horario de 9 a 17, pueden llamar a este teléfono 4431 4121, reitero, 4431 4121. Aquel que llame desde el interior de la Argentina, prefijo 011. Recuerden, martes y jueves de 9 a 17, 011 4431 4121. Bien, pasamos a otro tema. La Unión de Autonomías Españolas invita a una gran romería española mañana, que vamos a estar allí también a partir de la hora 13, en la calle Jorge Newbery al 2800, en el Centro Montañés, 2818, es justamente el Centro Montañés. Van a estar actuando conjuntos de danzas, va a haber una excelente gastronomía española, conjuntos invitados, sorteos, actividades para niños, entrada libre y gratuita. Reitero, mañana domingo 19 de mayo, hora 13, la Unión de Autonomías Españolas se va a llevar adelante en el Centro Montañés de la calle Jorge Newbery. Otro tema, nos vamos a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque el Centro Castilla y León de la Ciudad Feliz invita a un tecanasta, buraco y juegos de salón. ¿Cuándo? El próximo martes 21 de mayo, de 14 a 20 horas. Lástima que no estamos en Mar del Plata, pero bueno, no importa. De 14 a 20 los que están allá en la costa atlántica lo van a disfrutar. ¿Dónde? En la sede del centro, en Hipólito Yrigoyen 2067. Para reservas les doy un teléfono: 223-531-4639. Reitero, aquellos que están en la costa atlántica tienen la oportunidad de acercarse a Mar del Plata. Hipólito Yrigoyen 2067, próximo martes de 14 a 20 horas. Reservas 0223-531-4639. Otro tema, la Comunidad Castellana de Santa Fe invita a una visita guiada para socios y amigos del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, del viernes 24 de mayo, que se va a preparar a las 16:45 en la Plaza de las Tres Culturas, en la provincia de Santa Fe. Está ubicado en la calle 25 de mayo, 1470, en esta provincia de Santa Fe que les estaba comentando. Viernes 24 de mayo, 5 menos cuarto de la tarde, para tenerlo en cuenta. Bien, saben ustedes también que el Centro Salamanca mañana está haciendo el Puchero Español. Ya algo lo estamos comentando también en el programa como corresponde, pero bueno, hay una fiesta. Se viene la gran fiesta del 100º aniversario. ¿Cómo pasó el tiempo? 101 años del Centro Zamorano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el domingo 9 se están preparando con una gran fiesta, pero yo no me voy a adelantar. Lo tengo en línea a quien es el presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, ahí en la calle Pasco, que es el amigo Alfredo Miranda. Alfredo, muy buen mediodía. ¿Cómo vamos? Bienvenido,
Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por tu llamado. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para vos, para las chicas y para toda la audiencia. Bueno, gracias Alfredo, gracias por tenerte este ratito en este sábado al mediodía. Bueno, ¿cómo se pasó el tiempo, Alfredo? Un año ya pasó. Justamente ayer estábamos hablando con Seija y decíamos, parece mentira que haya pasado un año ya de lo que fue el aniversario. La verdad que hay como pasa el tiempo volando. Y qué linda fiesta que vivimos, porque realmente la disfrutamos, la hemos disfrutado. Y gracias a vos también que estuviste ahí dirigiendo, armando todo. Sí, claro que sí. Así que, bueno, Alfredo, contanos, se nos viene en Pasco 1358, domingo 9 de junio, a las 13 horas, el 101 aniversario del Centro Zamorano. ¿En qué consiste y qué están preparando? Contanos. Así es, Oscar, el 101 aniversario, el 9 de junio, 13 horas, como siempre, para los amigos, para toda la familia, para estar juntos otra vez. Y bueno, el menú típico obviamente es la paella. Sí. Y bueno, para el que no quiere comer mariscos hay opción de una paella con pollo, una entrada con fiambres y quesos, postre helado y bueno, como siempre y es nuestra costumbre, todo lo que es bebidas, vino, gaseosa, todo eso libre, obviamente. Sí. Así que bueno, esperamos a todos los socios, todos los familiares y a todos los amigos para poder pasar un ratito juntos ahí otra vez en nuestra casa ahí en la calle Pasco. Perfecto, así que la serie 15.000 para que lo tengan en cuenta y aparte va a haber artistas, van a estar actuando el cuerpo de baile del Centro Zamorano y artistas invitados, es así, ¿no es cierto? Nuria Vázquez y vienen unas chicas que hacen un malambo y todo lo que es folclore, así que bueno, va a estar entretenido. Bueno, excelente, el malambo fantasía me lo imagino con las boleadoras, todas esas cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Como nos gusta a nosotros hacer mucho ruido arriba del escenario. Pero excelente, y aparte de la actuación del cuerpo de baile del Centro Zamorano de Buenos Aires, que es magnífico, realmente para destacarlo. Y como siempre las puertas están abiertas para aquel que se quiera asociar a la institución, Alfredo, es así, ¿no es cierto? Obviamente, sí. Justo estábamos hablando ayer que con este tema de lo que tocó Vanessa Muela y con la conferencia que dio Juan Andrés Blanco sobre la página Emigra y sobre los libros de él que había traído el otro día, también han aparecido varios zamoranos, hijos y nietos que no sabían que existía el centro. Ajá. Y por las redes sociales lo vieron y bueno, vinieron, se hicieron socios, bueno, ya estamos con varios socios nuevos, por suerte. Excelente lo que me estás contando, lo importante es sumar asociados, amigos que se acerquen, porque el Centro Zamorano es muy intenso el trabajo que lleva desde todo punto de vista, cultural, bueno, todo lo que tiene que ver con la institución, que obviamente proviene todo de Castilla y León, trabajan constantemente todo el año, y eso, Alfredo, hay que destacarlo. Así que bueno, vamos a resaltar, amigos, porque tienen tiempo todavía tienen varios días, ¿no? Para estar en contacto con ustedes. Hasta 48 horas antes pueden reservar tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Te parece que damos el teléfono de la Secretaría para que se pongan en contacto, Alfredo? Sí, da el número ese y después te doy el otro número que es un móvil que también pueden llamar a ese. Bien, perfecto. Entonces, el 4-306-4900 es el teléfono de la Secretaría del Centro Zamorano. Reitero, 4-306-4900. ¿Qué días y horarios pueden llamar a la Secretaría, Alfredo? Todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ah, perfecto, de 10 a 20, corrido el horario, excelente. ¿Y qué celular tienen también? Decime. 11 6057 7208. Perfecto, repasamos. 11 6057 7208. Reitero, 11 60 57 7208 es celular, tengan en cuenta, y si no también el teléfono de la Secretaría que de 10 a 20 atiende de lunes a viernes, 4-306-4900. Hay que apurarse porque hasta 48 horas antes del evento van a poder adquirir la tarjeta para disfrutarlo de esta propuesta de este 101 aniversario de la institución. Bueno, Alfredo, ¿algo más para señalar? Simplemente un fuerte saludo para todos los castellanos
italianos y leoneses. Los esperamos a todos que vengan para el 9 de junio. Sí. Y bueno, a seguir manteniendo vivas las raíces nuestras en tanto los centros nuestros como en los demás, en el centro zamorano como en los demás centros. Perfecto, Así que perfecto. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias como siempre. No, gracias a vos, Alfredo Miranda, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires. Un gran saludo para toda la comisión directiva, a Néstor, vicepresidente, y a todo el resto de la comisión. Y mira, para cerrar la charla contigo, voy a disfrutar y vamos a compartir, ha dejado una impronta muy especial acá en la Argentina, Vanessa Muela. Y hemos conseguido la producción de nuestro programa, querido Alfredo, y le cuento a la audiencia, para un poco investigar lo que es el folclore de Castilla y León, el ritmo, los instrumentos, las percusiones. Bueno, han encontrado a este joven, un joven artista revelación de lo que es la música tradicional castellano-leonesa. ¿Por qué? Porque viene a informarse en percusión de la mano de Vanessa Muela, pero además con grabaciones tradicionales, porque ha tomado él a grandes intérpretes y creadores como Joaquín Díaz, como Agapito Marazuela, como Eliseo Parra, para moldear sus canciones. Es muy joven, realmente tiene una visión de futuro que lo vamos a compartir por primera vez acá en el programa y lo vamos a dar a conocer en las redes sociales, Alfredo. Por eso lo quiero compartir contigo también, porque es un artista revelación de lo que es la fusión de la música tradicional castellano-leonesa, lo que es lo clásico, pero también con visión de futuro, que en la juventud hay que apostar en nuestra colectividad española, Alfredo. Obviamente, a todo, sí, señor. Exactamente. Así que bueno, se llama Dulzaro y lo vamos a compartir ahora con una versión musical muy particular. Se llama Jota de la Luna. ¿Qué te parece si lo disfrutamos juntos, Alfredo? Muchísimas gracias, Oscar, dale. Gracias. No me cortes. Alfredo Miranda, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, protagonista del día aquí en nuestro programa. Disfrutemos todos junto a Alfredo de este tema musical, porque yo creo que muy pronto va a dar que hablar este joven autor e intérprete. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. En el Sol de Nuestra España, ahora sí llega eventos y espectáculos con Mili Dipsa. Mili Dipsa, cuéntenos todos los eventos y espectáculos que tenemos en el día de hoy. Muy bien, bueno, vamos a empezar porque les voy a contar que se acerca otra nueva fecha del Teatro Avenida con este espectáculo Viva la Zarzuela con más de 30 artistas en escena. ¿Cuándo va a ser? El próximo 25 de mayo, el fin de semana que viene, fecha patria, sí. Qué linda fecha, 25 de mayo. Así que atención, 25 de mayo, a partir de las 20 horas, Viva la Zarzuela en el Teatro Avenida. ¿Cómo pueden hacer para sacar las entradas? Muy, pero muy simple. Miren, se pueden acercar directamente a la boletería del teatro de martes a sábados de 13 a 19 horas, que queda en Avenida Mayo 1222, y si no, también directamente lo pueden hacer a través de la página web, ¿sí?, del Teatro Avenida, así que ahí se pueden comunicar con ellos y sacar las entradas. Así que unas muy buenas propuestas hay, muy buenas propuestas del Teatro Avenida en general. Yo estoy hablando obviamente de lo que es de Viva la Zarzuela, pero en general muy buenas propuestas, Belén. Así que ya, también queda ahí en la Avenida de Mayo. Sí, en la emblemática Avenida de Mayo, claro que sí. Así que ya atención, porque hay una fecha también más en el mes de junio, 22 de junio. Anotado. A las 20 horas, sí. Viva la Zarzuela. Así que para que vayan a disfrutar en familia, con amigos, con usted, con quien quieran, es 1 hora 40 de show. Así que muy, muy interesante lo que están preparando ahí en el Teatro Avenida. Así que ahora sí nos vamos para otro teatro. Miren, podemos ir a otro show, otro Seguimos espectáculo. Recorriendo este circuito teatral que estamos pasando en este mismo momento. Así es. Nos vamos para la sala Alejandro Casona porque hoy, sábado 18 de mayo, hoy a las 20 horas, va a estar Que Viva España. Sí. Así que, ¿se acuerdan que tuvimos hace unos sábados a uno de los integrantes de esta ópera, zarzuela y romanza? La verdad que es increíble lo que están preparando, no se lo pueden perder, Ópera Bis, que son los tenores del Teatro Colón.
Increíble. Así que miren qué espectáculo que estamos acá comentándoles, que no se lo pueden perder. ¿Vas a ir, Belén? Vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir, bien. Así que bueno, vamos a ver si podemos darnos una vueltita, y les comentamos un poco más en las redes sociales. Vieron que en lo que es Instagram, Facebook, siempre les compartimos la parte social, ¿no? Entonces ahí les vamos a estar mostrando de eventos. Bueno, también les voy a comentar porque Graciela Ríos Sáenz, que es quien dirige del Ballet Hispania, atención porque le van a dar la declaración de personalidad destacada de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que esto va a ser el próximo martes 21 de mayo a las 17:15 horas en el Salón Dorado. El ingreso es por la calle Perú 160. Así que vuelvo a repetir, la van a declarar a ella personalidad destacada y también van a declarar de interés cultural el Ballet Hispania. Así a tener en cuenta. Sí. La hemos tenido a Graciela el año pasado, creo, o este año, no recuerdo. La hemos tenido como protagonista del Sol de Nuestra España. Nos estuvo contando un poco acerca de su historia y también de lo que están llevando ahora adelante, junto con su hija, con la escuela, con el Ballet Hispania. Así que felicitaciones, Graciela, felicitaciones al ballet. Y recuerden, martes 21 de mayo a las 17:15 horas en el Salón Dorado, el ingreso por Perú 160. Muy interesante, Belén, ¿eh? Muy interesante. ¿Qué otros eventos tenemos, Mili Dipsa? Bueno, les voy a comentar porque también recuerden que el día de mañana, 19 de mayo, está la Gran Romería Española, ¿sí? Que lo organiza la Unión de Autonomías Españolas. Juntos van a estar Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y Valencia. Súper completo. Súper completísimo. La verdad que sí. Completísimo. Aparte va a haber una excelente gastronomía española, conjuntos invitados, sorpresas, también lo que es obviamente los sorteos que no se lo pueden perder, ¿eh? Son increíbles los sorteos porque te llevas de todo. Sí, la verdad que sí, es increíble. Así que la entrada es libre y gratuita. Esto es en el Centro Montañés, Casa de Cantabria, en Jorge Newbery, 2818 en Capital Federal, a partir de las 13 horas. A tener en cuenta. Entrada libre y gratuita, como les dije. Así que pueden ir directamente, no hace falta reservar, no hace falta nada. Van directamente a esta Gran Romería Española. Mañana, domingo 19, a partir de las 13 horas en Jorge Newbery, 2818 en Capital Federal. Correcto. Ahora tenemos otro evento más, Mili. Tenemos más eventos, claro que sí, porque vieron que les estuvimos comentando sábados anteriores, porque a partir de hoy, hace un ratito, a las 11 horas, inauguraron, ¿sí?, lo que es la muestra de Inés Alonso Ares de territorios y recorridos en el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así que hoy fue la gran apertura en Avenida Belgrano 952. Van a estar, recuerden, que hasta el sábado que viene, el próximo 25 de mayo, que va a ser el cierre, ¿con qué? Con los chocolates con churro. Exactamente. Sí. Así que ya pueden también ir contactándose con el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Recuerden que van a estar desde el 18 y también, ojo, porque van a poder disfrutar en la semana también. La entrada es libre y gratuita. Increíble. Así que directamente se presentan en el Centro Riojano Español de Buenos Aires los martes y jueves. Ok, y hay que disfrutar también del arte. Hay que disfrutar del arte, claro que sí, claro que sí. Así que bueno, vamos a ir también cerrando ahora, nos queda poquito, lo que es el Centro Galicia de Buenos Aires, la Comisión de Cultura, atención, porque va a estar realizando este homenaje a nuestra patria el próximo 24 de mayo a las 20 horas. ¿En dónde? En la Sala Valle Inclán, en Bartolomé Mitre, 2552. Es un homenaje a nuestra patria, a Argentina, a arte y tradición, obviamente en referencia al 25 de mayo. Ellos lo hacen el 24 de mayo a las 20 horas, así que va a estar a cargo de la Escuela de Folclore Argentino de la Ciudad de Buenos Aires. Para que puedan ir directamente, les vuelvo a repetir, es en la Sala Valle Inclán, Bartolomé Mitre, 2552 en Capital Federal. Así que bueno, después les vamos a estar comentando más eventos, ¿sí?, del Día de las Letras Gallegas. Sí, hay que tener en cuenta. Sí, porque en el día de hoy hay muchos eventos que se están realizando, pero bueno, lo vamos a dejar para dentro de un ratito, así lo ampliamos un poco más con Oscar Di Profio Bernardes, porque vuelvo a repetir,
son muchos eventos que hay hoy y muy buenas propuestas también, ¿eh? Así que vayan anotando, lápiz y papel en el celular, y también si quieren después lo pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, ahí El Sol de Nuestra España, colocan en el buscador, nos siguen, activan la campanita obviamente y van a poder escuchar, pausar cuando ustedes quieran, decir, no llegué a anotar esto, lo pueden escuchar ahí y también anotan todo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a ir rapidito con algunas noticias, ¿saben de qué? De Eurovisión. ¿Qué pasó en Eurovisión? ¿Qué pasó en Eurovisión? Me he quedado sorprendida, porque bueno, antes de que empiece todo Eurovisión, preparamos hoy el mate. Sí, nos faltaron los pochoclos este año, ¿eh? Estuvimos flojas ahí, pero bueno, el mate estuvo presente. Hubo de todo en Eurovisión. De todo, la verdad que sí, ganó Suiza, ganó el muchacho Nemo con la canción de COD. Era uno de los favoritos. Era uno de los favoritos. Sí, era candidato. Había muchos favoritos, la verdad que sí, pero bueno, en primer lugar quedó Suiza, ¿sí? España quedó en el puesto 23. Sorprendida. Hubo una cantidad de, podemos decir, de críticas en las redes, porque muchos decían, tenía que haber estado más adelante. Sí, la verdad que sí. Fue muy raro ahí, pero bueno. El voto del público a mí me llamó muchísimo la atención, porque en el momento que salió a cantar Nebulosa, el tema, bueno, Zorra, ellos estaban cantando, el público cantaba en español. Totalmente, en español, todos, Sí, era un coro, todo el público cantando, sean o no sean de España, estaban cantando la canción y se les entendía muy bien, ¿eh? Hasta muchos estaban con orejitas de zorra. Literal, sí, la verdad que sí. Así que una gran preparación que tuvo España, y también, bueno, no ganaron, pero como dicen en Eurovisión, todos los países que son candidatos que estuvieron en la final son ganadores. La verdad que sí. Bueno, hubo un trasfondo ahí con el tema, bueno, de Israel, después también con el tema de Países Bajos, que han descalificado al participante, pero bueno, se opacó un poco, podemos decir, en un momento, porque se opacó un poco por el tema político. Lamentable, la verdad, que pasen ese tipo de cosas en un concurso de canto, pero bueno, la verdad es que estuvieron ahí, hicieron el show. Croacia estuvo con Baby Lasaña, estuvo increíble. Increíble, sí, otro más que todo la gente cantaba, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo que es Croacia, al muchacho le dieron plata. ¿Cuánto le dieron? 50.000 euros, parece ser del gobierno, pero parece que no los aceptó y los donó directamente a un hospital. A dos hospitales del país de él, porque decía que, bueno, eso a él no le tocaba, él solamente quería Eurovisión. Miren, así que bueno, y después también en tercer lugar quedó Ucrania, Francia quedó en cuarto, no quedó segundo, quedó en cuarto. En un momento quedó segundo. En un momento estaba segundo, sí, la Argentina estaba revolucionada. También, la verdad que el artista increíble. Sí, increíble. La verdad que la propuesta que dio era... No, hubo muy buenos talentos. Muy buenas, la verdad que sí, muy buenos talentos, pero bueno, España quedó en el puesto 23, el gran ganador de Eurovisión fue Suiza, así que... Con la plataforma giratoria. Con la plataforma giratoria, sí. Así que Eurovisión 2025 viaja a Suiza. Bueno, nos vamos preparando para el año que viene, porque este año esperaba ABBA, pero bueno, los dieron holográficos. Sí, holográficos estuvieron ABBA, la verdad que sí. Fue una sorpresa, porque muchos decían, bueno, capaz que van a estar presentes, y después finalmente no. Fue holográfico todo lo que se ha hecho con ABBA. Sí, un buen tributo le han hecho, la verdad. Sí. Pero así que bueno, esas son las noticias de Eurovisión 2024. Damos por finalizada ya la temporada. Sí. Así que después volveremos con venidor más adelante. Después volveremos, bueno, de a poco, como vamos haciendo el camino. Vamos a ver el año que viene qué otros talentos van a aparecer, ¿eh? Y sí, vamos a ver. ¿Qué otros géneros también? Esperemos que no haya tanto autotune, ¿eh? Ay, sí, la verdad que mucho autotune hubo. Sí, en algunas canciones la verdad que se podía notar. Pero bueno, acá lo importante es que ya finalizó Eurovisión 2024 y ahora sí nos preparamos, vamos camino para Eurovisión 2025. Claro que sí. Muy bien. A comer chocolate en Suiza. Exactamente. Uy, qué rico los chocolates suizos. Bueno. metida con los churros con chocolate? Sí, totalmente. Así que bueno, amigos, vamos a ir a una tanda del programa, ¿les parece? Y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia
Ailes, Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. 12:43 minutos, la hora en la Argentina. Momento del tránsito y el transporte automotor con el embajador, como siempre, Ernesto Arriaga. Hola, Arriaga. Buen mediodía, ¿cómo vamos? Buen mediodía, Diprofio. Muy buen mediodía para algunos, para otros no. Bueno, ¿qué pasó? Robo de auto y tiroteo en el Capital Federal, es así, ¿no es cierto? Sí, señor. El señor Jorge Macri, jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puso nuevo a full el operativo digital. Es decir, robaron un auto a las 9 de la mañana, se fueron los ladrones con el auto, el hombre hizo la denuncia. A los 15 minutos el anillo digital, que ya estaba, lo detectó el auto pasando por ¿viste la General Paz? ¿Viste la colectora Lado Capital? Sí. Se llama General Paz. La calle colectora de arriba, General Paz, se llama General Paz, de provincia Sufrategui. Sí. Bueno, lo detectó la cámara. Claro. Hubo una alerta a la policía de la ciudad. ¿Qué hizo la policía de la ciudad? Puso 2 patrulleros a buscar el auto robado. Sí. Lo detectaron y empezaron a correr. ¿Qué hicieron los ladrones? ¿Qué hicieron? No se pararon, empezaron al lotero. Ah, bueno. Directamente jugado. La policía llamó a otros patrulleros, 2 patrulleros se encerraron en General Paz y Superí. ¿Viste frente a la cancha Platense? Sí. Ahí se armó un tiroteo. Al piste, no soy dramático, pero soy realista. La gente aplaudía, un ladrón muerto, pero le vaciaron 3 cargadores los ladrones a la policía. Ah, mira vos. Un ladrón muerto, y el otro se tiró del puente de Superí General Paz a la General Paz. Se tiró, se hizo
pavada. Sí, señor. Sí. Ambulancia, detenido en el Pirobano. Ajá. Conclusión. Sí. Corte de la General Paz. Sí. Se detuvo el tránsito mano Río de la Plata. Sí. Los dos ladrones detenidos, uno muerto y el otro herido en el hospital Pirobano. Sí. Se destruyó el solo. Claro. Sí. Y se recuperó el auto. Lamentablemente no es lindo contar esto. Claro. Pero es lindo contarlo, ¿sabe para qué? Y porfió. ¿Para qué? Para que los ladrones, que son mal habidos, Sí. son malhechores, Sí. no le pongamos otra, asesinos, porque Sí. cuando la policía le dio la voz de alto y los siguió, Sí. le tiraron 20 tiros. Claro, una locura, totalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Arriba, vos te lo divertís. Sí, digo, no, basta, Claro. basta. Sí. Bueno, se contó la General Paz Río de la Plata, Mm. ahora ya está habilitada. Detuvieron a unos ladrones que se tiró del puente cuando vio que la policía lo encerraba, Sí. se rompió la cabeza, los brazos, todo está internado, Sí, y el otro, cadáver fallecido. Claro. Realidad. Sí. Yo le veo contento, pero que paren los delitos. Claro, obviamente, claro que sí. Así que bueno, para destacarlo, ya está liberada la traza de la General Paz. ¿Es así o no todavía? Está liberada Traza General Paz, todavía queda un peritaje sobre la colectora que se llama General Paz. Bien, correcto. Lado Capital. Correcto, perfecto. ¿El resto de las autopistas y rutas del país cómo están, Arriaga? Las autopistas, bastante tránsito a Luján por la autopista al oeste, Sí. la Buenos Aires-La Plata de Aubasa normal, Sí. la costa atlántica normal, Sí. y recordemos también que la Richiri para ir al aeropuerto internacional de Ezeiza Sí. está totalmente habilitada sin demoras, al igual que las autopistas de Capital, Sí. Perito Moreno, 25 de Mayo y Dele Piane. Perfecto. Aeropuerto. Sí. Ezeiza opera bien, Aeroparque opera bien, Sí. los subtes bien, Bien. el San Martín sigue sin circular hasta Retiro, Sí. y el Mitre Tigre Retiro con demoras. Perfecto. Otra cosa, ahora la una cierran las BTV y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Es así, la planta BTV pida el turno por internet capital o provincia, Sí. y el lunes, martes, miércoles, de lunes a viernes, de 8 a 18, sábado de 8 a 13, la pide va a los 15 minutos salió. Perfecto. Otra pregunta, jubilados y pensionados no pagan las BTV tanto en capital como en provincia, ¿no? Si tiene el haber mínimo. Ah, si tiene el haber mínimo, correcto, perfecto, entonces, perfecto. Es para saberlo también, así que, bueno, discúlpeme, Arriaga, necesito hablar con María, ¿puede ser? Bueno, a ver si usted me lo dice. Sí. Quiere hablar con María. Quiero hablar con María, no con usted. Después hablo con usted para cerrar la charla, pero quiero hablar con María. Por favor. Usted conduce. Porque María es como doña Hola. María es como doña Petrona C. de Gandulfo, y al lado lo tiene a Juanita, que en este caso es Arriaga, que también está. Ay, contame, ¿qué pasó, María? ¿Han hecho han hecho mermelada de frambuesa, ¿es así? Sí, hicimos no mermelada, dulce de frambuesa. Dulce, lo he visto en las redes sociales, dulce de frambuesa. Espectacular. Con frambuesas del hoyo. Ah, bien, perfecto. ¿Y qué tal el alumno Sin Arriaga? conservantes, sin aditivos, solamente tiene frambuesa y azúcar, Bien, nada más. Escúchame, María, ¿qué tal el alumno Arriaga? ¿Aprendió algo? Y sí, casi, yo no le tuve que dar instrucciones, casi todo lo hizo todo él solito. Bien, correcto, lo veo con Ya hace varios años que hacemos, así que ya aprendió. Bien, perfecto. Es muy aplicado. Lo veo acá con una cuchara de madera, en una cacerola grande, llenita, Claro, en la cocina. Sí, además desinfectó todos los frascos Sí, con alcohol, bien. los sirvió y después los desinfectó con alcohol. Perfecto, María. Bueno, excelente. Felicitaciones por darle tus clases, tus charlas a Ernesto para que sepa cómo hay que preparar algo rico como es esto de frambuesa, que es una dulcinea, sin lugar a duda, ¿no? Sí. Bueno, María, un beso enorme. Un beso enorme. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, un beso grande para vos y para tus hijas y toda la audiencia. Gracias, un beso grande. Ahí pásamelo con Ernestito. Arriaga, querido. Perfecto, acá estamos. Bueno, veo que estás con todo. Veo que estás con la todo. cacerola, Sí. los frascos con todo. Hice todo lo que tenía que hacer, aprendí de María. Vamos Y todavía. salió bárbaro. Bueno, así me gusta. Una hora y media de cocción. Bien, perfecto, excelente. Así que, bueno, mi querido Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España? Pero por supuesto con esa producción que tenés, que no falla nunca. Bueno, un beso enorme y buen fin de semana, querido Ernestito Arriaga. Fiun, Arriaga.
Fium, cacho. Vamos todavía. Bueno, Ernesto Rea con todo el tránsito del transporte argentino, señoras y señores, para todos ustedes. Bueno, tenemos ahora información, es así, ¿no es cierto? Bueno, tenemos noticias que llegan también en nuestra mesa de trabajo, no podemos dejar de lado. Antes que nada, no me quiero olvidar, señoras y señores, esto es muy importante, la jornada que tiene que ver con el Día de las Letras Gallegas, que fue ayer, ayer viernes 17 de mayo, el Día San Pascual Bailón, justamente, bueno, fue justamente el Día de las Letras Gallegas. Y hoy, nuestra colectividad gallega acá en Argentina está desarrollando una serie de eventos. Por ejemplo, esta mañana en el Centro Carballiño, que ya se dio a conocer, y ahora en un rato, bueno, a las 4 de la tarde, el acto central que va a llevarse adelante en el encuentro junto al busto a Rosalía de Castro. Esto le cuento es en el Jardín de los Poetas, del Rosedal de Palermo, en el Parque 3 de Febrero. Así que, obviamente, va a ser un momento muy importante también porque allí va a estar presente Luis González Tosar, un gran escritor, con mayúsculas, como es Luis González Tosar. Bueno, así que bueno, se va a hacer obviamente la entonación del himno galego, la presentación, la ofrenda floral a Rosalía de Castro, palabras de este gran escritor Luis González Tosar y un cierre musical con gaiteros de la colectividad. Nosotros también lo hemos subido en las redes sociales en el día de ayer, la fecha elegida para conmemorar lo que es la publicación de Cantares Gallegos, Cantares Galegos de Rosalía de Castro, que es un libro fundamental que marcó, señoras y señores, sin lugar a dudas, el renacimiento de lo que es la lengua gallega en la literatura universal y que es considerado un hito en la historia cultural de Galicia. Por eso, Luisa Villalta es la homenajeada este año, siendo, escuchen esto, la sexta mujer en las 61 ediciones que se conmemora obviamente a esta mujer nacida en La Coruña, gran escritora, docente, violinista gallega, una intelectual poliédrica que trabajó en distintos campos, en lo que es la poesía, el teatro, la narrativa, el ensayo, la música, periódicos y revistas. Así que bueno, nació en 1957 y partió en el 2004, muy joven realmente. Así que bueno, hoy también se va a conmemorar, obviamente el Centro Betanzos también, en la calle Venezuela tienen previsto un evento muy importante, el Centro Betanzos, y el Centro Galicia también hoy va a llevar un evento muy destacado, obviamente, después de lo que va a ser en el barrio de Palermo, el evento que también, sin lugar a dudas, se va a llevar adelante. Bueno, son 12:52, ya estamos casi en horario, casi 53 en horario para estar en contacto con Roberto La Rosa, pero les voy a comentar algunas cositas rapidito. Bueno, la semana pasada fue muy emocionante la celebración en Santos Lugares de la Virgen del Rocío. Lo quiero destacar porque el pasado domingo en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Santos Lugares, fue un momento muy especial, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que estuvieron presentes también autoridades, estuvo nuestro cónsul general de España en Buenos Aires, Fernando García Casas, estuvo el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, que también es periodista, que está con Pietro Sorba, y es productor, así que Diego le mandamos un gran saludo también, así que es un hombre de los medios y muy, muy prestigioso. Así que bueno, y una ceremonia realmente muy, pero muy realmente bonita, para compartirlo. Otro tema también, y rapidito. Les cuento que estuvo reunida presidentes de centros asturianos de acá de la Argentina con el presidente Barbón, en Asturias, presidente Barbón. Y también en lo que destacó, en otro orden de cosas, Adrián Barbón destacó que todo en materia de migración tiene el sello de Begoña Serrano. La recordamos con mucho cariño a Begoña porque ha llevado adelante un trabajo realmente importantísimo. Bueno, tenemos más información que si tenemos tiempo después lo vamos a pasar. Ahora, separador mediante, porque ya me están avisando que ya llegan instantes Roberto La Rosa con el deporte argentino. Vamos que venimos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo.
Bien, base de operaciones en la costa atlántica, debe ser un pingüino, debe estar congelado el hombre allá en la costa atlántica, el embajador del deporte argentino, que es Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo te va? El gustazo enorme de estar con todos ustedes. 10 grados de temperatura, fresquita aquí la mañana en el partido de la costa, es realmente fresca. Bueno, Cacho, lo más importante yo creo que se vivió esta mañana en cuanto al tema deportivo, especialmente por lo que significa el momento del automovilismo, con la muerte del Flaco Traverso, con cosas que nos han pasado realmente en la semana. Y vos fíjate, una semana se muere Menotti, otra Traverso. Sí, los dos flacos. Uno era el Flaco Menotti y otro era el Flaco Traverso, mirá vos. Ajá. Me da la impresión que estas dos personas sobrepasan lo que significa el fútbol y el automovilismo, ¿no? Sí. Son realmente gente distinta en la vida y que ha tenido una modalidad en cuanto al deporte. Lo de hoy de la mañana fue espectacular, el chico Franco Colapinto en Fórmula 2, que es la antesala de la Fórmula 1, faltando media vuelta, venía segundo, una maniobra impresionante, espectacular, ganando el Gran Premio de Imola, realmente ahí en la tierra de Dino Ferrari, realmente impresionante lo de este chico Colapinto. Ya está en el proyecto de pilotos jóvenes de Williams. No me cabe ninguna duda, lo charlaba también con Osvaldo Tarafa, este chico va a llegar a la Fórmula 1, Seguro. 1 o 2 años más y va a estar en Fórmula 1, realmente muy importante. Perfecto, va en este caso a prestigiar a la Argentina, sin lugar a dudas, y hay que destacarlo también, ¿no es cierto? Sí, espero que, vuelvo a repetir, que las empresas, como pasó con el caso de Reutemann, que las empresas argentinas le puedan dar apoyo, porque vos sabés que muchas veces también se necesita un poco el apoyo externo, ¿no? Claro que sí. Me acuerdo cuando Lole Reutemann estaba por llegar al podio y se quedó sin nafta, ¿te acordás? Y muchos recordarán eso. Una vez se lo pregunté a Lole se lo pregunté en el Congreso de la Nación y se reía, pero bueno, yo me di cuenta que obviamente estaba muy, muy resentido por ese tema. Pero bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Así que, bueno, fecha número 2 de la liga profesional, porque ya si tenemos que hablar esta semana, que ya pasó la Libertadores y la Sudamericana, pero vamos de lleno porque hoy estoy observando partidos interesantes, Roberto, que por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde River Plate, Belgrano, por ejemplo, destaco, mañana estoy observando un Platense Independiente también, destaco, un Boca Central Córdoba también lo destaco, un San Lorenzo para el día lunes frente a Lanús. Bueno, partidos interesantes para la tabla, Roberto, ¿no es cierto? Sí, partidos interesantes. Algunos tienen ese morbo que hace tantos años de lo que fue un descenso, como es el de River frente a Belgrano de Córdoba. Sí. La situación también particular de Carlos Tevez, que tendrá el último partido dirigiendo Independiente. No se sabe qué va a pasar. Claro. Hay muchos problemas dirigenciales en Independiente, teniendo en cuenta que, bueno, que a veces pasa que vos sos presidente y asumís una situación política o gremial. Y es muy difícil para un club, alguien que tiene otra tarea, abocarse directamente. Bueno, es un poco el organigrama, hemos tenido mucha Libertadores, hemos tenido también mucha Conmebol sudamericana. El fútbol se desarrolla y estamos en pañales en un torneo que recién acaba de comenzar, teniendo en cuenta la segunda fecha, ¿no? Claro que sí. Bueno, veremos cómo se va desarrollando este fin de semana, sin lugar a dudas, todos estos partidos. Roberto, ¿cómo anda el municipio General Lavalle? Contame rapidito. Bárbaro, confirmamos algo que habíamos charlado el fin de semana pasado. No solamente el 2 estará la fiesta de la torta negra aquí en General Lavalle, sino a partir de las 16 horas, el 1 también. Va a haber una fiesta sobre la avenida Mitre con full track y a la noche una bailanta espectacular para todos aquellos que quieran mover y sacarse un poquito el frío. Bueno, están todos invitados, entonces aquellos que nos están escuchando desde la costa atlántica, a través del aire de la radio del pueblo y de la web, o lo que están manejando, también se pueden acercar, por cierto. ¿Qué te parece, Roberto? Me parece bárbaro, Cachito, un abrazo grande, reiteramos y te agradezco realmente a vos y a las chicas, un trabajo espectacular. Mañana a las 17 estaremos en la 1420 en un domingo más, algo que habíamos arrancado en Radio Belgrano y que tiene la posibilidad ahora la gente de Conesa y todo, y gran parte de la provincia de Buenos Aires tenerlos presentes. Pero excelente. Un domingo más y para sonreír el fin de semana, que es lo más importante, Roberto, ¿te parece? ¿Está?
Seguro, calentamos motores. Abrazo. Buena semana para todos. Gracias, chao. Buen fin de semana, amigos. Nos vamos despidiendo con su majestad el paso doble. Máxima para hoy 14 grados con algunas lluvias para la noche, según dicen. Nos vamos. Quien les habla, Oscar Di Profe Bernard. Le digo gracias por compartir nuestra edición federal. Nos reencontramos el sábado que viene. Dios mediante, minutos después de las 11 de la mañana. Sigan participando para el concurso de cangas. 11 36 76 6100. Sorteamos el sábado que viene. Chao, buen fin de semana. Hasta entonces, buena vida. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.